Tres. ¿Va? Ya está grabando. Entonces, lo que vamos a ver hoy... Ay, mira, es Majita. Hola, Majita. Este, es un poquito más de profundización en todo lo que habíamos estado viendo anteriormente. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Ya se ve. Entonces, a cómo ha ido la progresión de la clase es que originalmente vimos la regresión lineal, que ya habíamos dicho que pues yo tengo una serie de datos. Esos datos, lo primero que tengo que saber es si me aportan información. Mucha gente confunde los datos con la información y justo hoy en la mañana que estaba escribiendo mi reporte para el CAP, estuve abordando mucho en eso y por eso también lo menciono, que es que yo tenga un montón de datos no significa que yo tenga un montón de información. Para que yo pueda decir que tengo información, tiene que haber algún tipo de orden o repetición o relación entre las cosas que tengo en mis datos, ¿no? Entonces yo puedo tener 10 millones de data points, pero estos data points pueden ser creados aleatoriamente y entonces no tengo información en realidad. O en algunos sectores de ese dataset, que es aleatorio, a lo mejor se empiezan a notar algunos patrones de repetición, pero también es como falsa información, ¿no? Porque a pesar de que veo una secuencia, un patrón, no es que me esté aportando nada a modificar mi experiencia de la vida diaria, ¿no? O sea, una de las grandes diferencias entre los seres humanos y el resto de las especies animales es que podemos almacenar o codificar nuestras observaciones en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el significado, por ejemplo, esto yo lo experimento con mis sentidos y luego puedo crear un símbolo para referirme a él y almacenar ese símbolo en mi cerebro y luego utilizarlo para crear algún tipo de estrategia o táctica de cómo abordo el universo, ¿no? Entonces, para que algo sea considerado información, tiene que reducir mi incertidumbre sobre el universo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, como buen bonobo, pelón que somos los seres humanos, me encuentro un día en la selva y hay 7 caminos y yo camino por uno y me doy cuenta que no hay comida ahí y me regreso y yo me acuerdo, eso me dio información, ¿no? Porque ya experimenté ese camino, vi que no había comida e incluso la negativa de eso ya me da a mí menos incertidumbre al día siguiente, porque ya sé que si al día siguiente tengo que explorar, no voy a volver a explorar ese camino, porque ese camino ya tengo la información de que ahí no hay comida. Entonces ya reduje la incertidumbre del universo, ¿no? Entonces al día siguiente exploro el segundo camino, me doy cuenta que ahí hay un arbolito de mangos, entonces ya tengo nueva información, ¿no? Que es, bueno, pues mañana que quiera ir por comida, puedo ir a ese arbolito de mangos, ¿no? Entonces al siguiente día me paro y digo, bueno, ahí ya sé que hay arbolito de mangos, entonces cualquier cosa que pase, termino el día y voy a hacer arbolito de mangos, pero mientras voy a gastarme el tiempo en explorar el camino 3. Entonces exploro el camino 3 y tampoco hay comida, que eso también es nueva información, porque a la siguiente vez que yo tenga hambre, o voy directo al camino 2 o exploro el camino 4, a lo mejor si hay comida. Entonces, el que cada vez que tengo experiencia modifique mi estrategia de vida y reduzca mi incertidumbre sobre el existir en general, eso es información que no necesariamente tiene que ver con tener datos. Entonces mucha gente se pone bien feliz porque dice, ay, sí, soy Walmart, o bueno, por decir un ejemplo, no porque me haga Walmart, y tengo 700 millones de datos, ¿no? Eso no significa que todos los datos aporten información. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno está trabajando en inteligencia artificial es explorar los datos, sobre todo gráficamente, para ver qué parte de los datos aporta información y qué parte no. O sea, es muy importante tener conocimiento de estadística, ¿no? A pesar de que para hacer AI lo más importante es saber álgebra lineal, cálculo multivariable y probabilidad, para poder empezar a trabajar con los datos hay que saber también bastante estadística. Hay cursos muy buenos de estadística en DataCamp o en Coursera. Pero por lo menos saber los distintos tipos de distribuciones que puede seguir algo y también saber cómo modificar las distribuciones de mis datos para poder verificar si hay correlaciones entre variables o poder verificar si los datos siguen algún tipo de patrón.
Entonces, cosas que debemos saber hacer en cuanto a estadística es normalizar. Normalizar implica realizar algún tipo de transformación a mis datos para que obedezcan una distribución muy específica que yo quiera. Un tipo muy común de normalización es pues meterlas en una campana de Gauss, ¿no? Entonces yo le resto a todo la media y lo divido entre la desviación estándar y eso me da a mí una campanita y ya todo en lugar de estar del menos 4.800 al 117.450, él se centra en el cero y está o a menos 3 o a 3 de la media, ¿no? Entonces, eso me permite a mí ver si es que realmente tengo un grupo al 67% de los datos ahí o si en realidad todo está como a distribuciones muy uniformes de la media. Y entonces, en realidad no tengo ningún tipo de información porque no sigue nada que pueda modelar con alguna función matemática común, llámese un polinomio, un exponente, e a la x, logaritmo natural, logaritmo regular de alguna base n. Entonces, si yo agarro, tomo mis datos, los meto en una distribución normal y observo que efectivamente hay una distribución normal, digo, ok, perfecto, pues esto lo modela, puedo usar logaritmo natural o puedo usar la x para modelarlo, ¿no? Si yo veo que todo está uniforme, quiere decir que tengo ruido, ¿no? No tengo datos. Entonces, digo, no tengo información, a pesar de que tengo muchos datos. Entonces, eso no me sirve a nada. Y luego, si ya vi que efectivamente tengo una buena distribución, también tengo que verificar si es que hay correlación entre las variables que quiero, ¿no? Y para eso hay un algoritmo que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, que también me permite saber si dos variables realmente tienen algún tipo de relación, ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces, o sea, o directamente proporcional, es decir, que crecen juntas, o inversamente proporcional, que quiere decir que cuando crece una, decrece la otra, ¿no? Entonces, es bien importante saber cuándo tenemos información y cuándo tenemos datos, ¿no? Y más que hablar de Big Data, deberíamos hablar de Big Information, ¿no? Porque el que yo tenga muchos datos no significa, o sea, uno puede tener Big Data, Little Information, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, o puede tener Big Information, pero Low Correlation. Entonces, como que la fórmula secreta no es tener Big Data, es tener mucha información y que esa información tenga correlación con el problema en cuestión, ¿no? Y hasta rima. Entonces, pues es un detalle importante. Entonces, ¿qué más vamos a ver hoy? Ya habíamos hablado de la regresión lineal, dijimos que una vez que yo estoy seguro que mis datos tienen correlación y que estoy seguro que hay una distribución y ya quité todo lo que no siga esa distribución, ya quité todos los outliers, los datos que no me están aportando información o que no siguen el patrón regular que se observa en mis datos, quité todo lo atípico, ya puedo empezar a trabajar en un modelo. Si ustedes se entrenan con datos atípicos, va Richard, ahorita te vemos. Entonces, si ustedes empiezan a entrenar con datos atípicos, es un pedo porque van a perder un montón de tiempo. O sea, van a empezar a optimizar sobre mucho ruido, entonces se les va a ir moviendo la media porque hay ruido, ¿no? Entonces, ustedes van a pensar que están avanzando y de repente la función de costo va a estar subiendo y va a estar bajando de maneras a veces hasta aleatorias porque están tratando de modelar algo que es ruido, ¿no? Entonces, si triunfan en modelar el ruido, es un pedo porque quiere decir que la forma que va a tener su función que aprendan, no sé si les mencioné que las redes neuronales son aproximadores universales o si nunca hablamos de eso. Creo que no, ¿eh? No. Es que lo mencionamos en la primerita o en la segunda clase. Ok, entonces, yo tengo datos, ¿no? Esos datos ya los normalicé. Entonces ya me aseguré que haya 67% y luego 30 y cachito por ciento y quito todo lo demás, ¿no? Todo lo que está a más de dos desviaciones, lo corto. O sea, ¿para qué? ¿No? Entonces, cuando yo ya me quité ese ruido, ya es mucho más rápido optimizar porque ya nada más estoy optimizando del -2 al 2. Entonces voy a optimizar mucho más rápido que cualquier distribución loca de ruido que yo me pueda aventar. Lo que hace una red neuronal es tratar de aproximar la función que sea que mapee de X a Y, ¿no? O sea, yo tengo, cuando hablábamos de los precios de las casas, o sea, yo tengo unas casas, Dios bendito, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Se les mueve a ustedes también su perro? Se ve que estás pintando.
Sí, 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 pero se me ve rarísimo. A ver, déjame dejar de compartir y sacarme whiteboard. Ok. Ahora ve mi whiteboard. Ya se ve. Awesome. Ok, entonces, yo dije, tengo datos de casas, ¿no? Es lo primero que va a ver. Entonces, yo tengo aquí unos vectores de casas que a lo mejor tienen 3, 2, -8 y 46, ¿no? Que ve tú a saber qué significa. Realmente no importa, o sea, si yo pongo aquí otro de aquí, a lo mejor aquí yo veo 4, 1, 2700, 28, ¿no? Entonces, cuando yo ploteo esto, a lo mejor yo puedo ver, o sea, estos son 4 ejes, ¿no? Entonces yo lo voy a plotear aquí, lo voy a graficar. Entonces, tengo mis 4 ejes y de repente resulta ser que en una dimensión todos están bien bonitos agrupaditos, ¿no? Entonces, tengo 3 dimensiones donde todos están bien bonitos. Y luego de repente en la cuarta dimensión resulta ser que está uno por acá y uno por acá y otro por acá y otro por allá y otro por allá y otro por acá y otro ahí. Entonces yo veo que hay un clúster aquí interesante de datos y luego veo que están todos estos compas que me están haciendo ruido. Y estos compas probablemente pertenezcan a esta dimensión, que está muy rara, ¿no? Que de repente hay un -8 y luego un 2700. Entonces, cuando yo lo grafico, digo, ah, mira, pues sí hay clústeres, o sea, definitivamente hay información, pero definitivamente no todos los datos son información. Entonces yo empiezo a medir la correlación. Digo, bueno, vamos a ver el precio, ¿no? Ah, pues aquí esta cuesta 5 y esta cuesta, ay, Dios bonito. Esta cuesta 5 y esta cuesta 7 y esta cuesta 9, ¿no? O sea, me refiero a las casas, ¿no? Esta cuesta esto, ahí, y esta cuesta esto, ¿no? Entonces, yo empiezo a medir la correlación entre las variables. Entonces yo digo, ok, voy a agarrar la primera columna, es que estos son vectores de columna, ¿no? Entonces, la primera fila es en realidad la primera columna, pero la primera dimensión, ¿no? Agarro la primera dimensión y mido su correlación de Pearson contra mi precio. Ah, pues salió que es positiva, ¿no? Ahora, cool. Voy a agarrar la segunda, lo mido contra mi precio. Ah, pues salió que es inversamente proporcional. Ok, cool. Agarro la tercera y me sale 0, ¿no? O 0.02. Digo, ah, pues no hay correlación, ¿no? Entonces yo puedo prescindir completamente de esta columna, y voy a estar mucho mejor que teniéndola. Entonces decido preprocesar todos mis datos otra vez y quito esta. Entonces, al quitar esta, me doy cuenta que ya no están estos cuatos locos, ¿no? O más bien sí están, pero como quité esa columna que hacía ruido, ya otra vez están acá. Y ya tienen un patrón más bonito, porque quité esa columna que me daba ruido, ¿no? Ya quité este eje. Entonces, de esa manera yo puedo transformar datos que tienen mucho ruido y mucha información. Al quitar el ruido, sin importar la cantidad de ruido que tenga, yo ya entonces me concentro en esa información que tengo, y entonces ya puedo crear un modelo bonito, porque entonces a lo mejor ya cuando observo ese modelo a nivel 3D, como ya le quité una dimensión, a lo mejor ahora lo veo en 3D y antes veía ese clúster que parecía una galleta rara, pero ahora me doy cuenta que a lo mejor sigue una distribución así, ¿no? Y digo, ah, pues ahí me puedo aventar varias curvitas que crezcan de esa manera, ¿no? Entonces, puedo probarle un logaritmo natural, puedo probarle uno sobre X, o sea, tengo varias, o hasta puedo aventarme un polinomio, ¿no? Una serie de Taylor. Entonces, tengo varias maneras de curvarme así de bonito, ¿no? Entonces ya yo nada más escojo. Antes de las redes neuronales y de todo el backpropagation y estas cosas, literalmente eso es lo que se hacía, ¿no? Si ustedes ven las fórmulas de Newton o ven todas las fórmulas químicas, físicas, de los 1600, 1700, era una forma súper primitiva de machine learning, porque literalmente estos cuates se ponían a graficar con el plano cartesiano, después de que Descartes inventa el plano cartesiano, estos cuates se ponían a graficar y decían, ah, pues como que esto se ve como logaritmo de no sé qué. Entonces me va a aventar unas constantes que expresen cómo se debe curvar. Y los pesos los hacían experimentalmente, ¿no?
Hoy en día se nos hace bien fácil meter datos y pum, de repente calculo los pesos. Lo que es la física y la química que nos enseñan en la secundaria es una forma súper primitiva de aprendizaje, ¿no? Nada más que en lugar de ser aprendizaje automático, pues eran estos vatos científicos haciendo un chingo de experimentos uno tras otro y calculando los pesos a mano. Entonces el formulazo que ustedes aprenden simplemente fueron estos cuates metiendo un montón de datos a una gráfica y buscándose cuál era la gráfica más cercana y cómo la tenían que modificar para que expresara más o menos la relación entre las cosas, ¿no? Entonces, al final una función o una fórmula es eso, es una relación entre variables. Entonces, si yo tengo información, debajo de esa información debe haber algún tipo de patrón o de relación que yo pueda aproximar. Entonces, la manera clásica de hacerlo sería, pues me voy a agarrar logaritmo y voy a tratar de modificar logaritmo con unos pesos, ya sea sumándole algo o multiplicándole algo para que se parezca a esto, ¿no? Y lo único que cambia con el aprendizaje automático es que tenemos una función universal, y yo con los pesos voy torciendo esa función universal, ¿no? Y de tal manera que me modela esto. Entonces, por eso se dice que las redes neuronales son un aproximador universal, porque yo realmente lo que estoy haciendo es tomar una función muy genérica, que es y igual a mx más b, meterle algún tipo de no linealidad para curvarla, que es, por ejemplo, softmax o ReLU, y entonces multiplicar esa madre por un montón de pesos para que se tuerza de tal manera que exprese la relación entre variables que hay en mis datos. ¿Me explico o está muy raro? Sí, está bien. ¿Sí, no? Pero, La red neuronal es un aproximador universal por eso. Entonces, si yo estoy seguro que tengo información y que tengo una correlación entre variables, la red neuronal eventualmente va a aprender cuáles son los pesos adecuados para torcer esa función universal, que es y igual a mx más b y luego ReLU, de tal manera que exprese ese patrón que está en los datos, ¿no? Pero me tengo que asegurar que tengo información primero y quitar el ruido. Entonces, me voy a ir de nuevo a compartir mi PyCharm. Entonces, cuando hablábamos de la regresión lineal, pues es simplemente eso, ¿no? Es agarrar y igual a mx más b, que es mi función universal, y entrenar para ver qué tanto tengo que inclinar mi línea y a partir de dónde la tengo que empezar a dibujar para que represente esa distribución lineal que tiene mis datos, asumiendo que hay una distribución lineal. Lo que cambia la regresión logística es que le agrega una no linearidad, que en este caso puede ser softmax o puede ser sigmoid, ¿no? De tal manera que ahora ya no tengo una raya, sino que tengo una curva. Y entonces veo cómo tuerzo esa curva para que lo exprese. Entonces, lo único que hace una red neuronal es que compone regresiones logísticas y apila regresiones logísticas. Entonces, tengo más curvas que torcer y luego tengo combinaciones de curvas que torcer. Por eso es un aproximador universal. Lo que estoy haciendo al meterle más capas o más neuronas, o sea, si le meto más neuronas es que tengo más líneas que torcer para expresar esa distribución. Y si le meto más capas, quiere decir que las líneas se pueden torcer de maneras más complejas. Entonces tengo más globitos de estos con los que hacen animalitos los payasos en las fiestas, ¿no? Entonces, entre más, a lo mejor yo tengo unos niños ahí regados que algún patrón siguen, pero no sé cómo modelarlo. Entonces, pero tengo globos. Entonces yo me puedo inflar un chingo de globos de estos de serpiente y se los voy dando a los niños, de tal manera que pues, los niños van a torcer el globo de cierta manera. Y entonces si yo quiero que o sea, modelar todos los niños, pues, puedo o inflar más globos, y entonces me aviento 1024 globos, pero a lo mejor ya me acabé todos los globos y simplemente o sea, hay partes donde se recortan, ¿no? Donde a lo mejor me sobraron dos niños, que se ve claramente que si yo metiera otro globo ahí dobladito, conectaría los dos niños que tengo separados, ¿no? Los dos grupos de niños que tengo separados. Pero con puros globitos de rayita no puedo. Entonces necesito meter globos curvos. Entonces meto no linearidades, meto más capas y entonces ya se empieza a torcer y entonces ya yo puedo modelar más precisamente las curvaturas, ¿no? Entonces, pues va de eso, va de o agregar más neuronas para que entonces yo tenga más globos con que modelar o agregar más curvitas para que yo tenga maneras más complejas de modelar. Y de eso va a ser Machine Learning en el 2020, o sea, no tiene la gran ciencia, es hacer un montón de regresiones logísticas apiladas una tras otra.
Y eso es lo que vamos a programar ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ahondar más en las tripas de las redes neuronales, porque aquí nos aventamos un modelo preentrenado, un modelo ya preprogramado, ¿no? Y acá también en visión, pues nos hemos aventado modelos preprogramados. Acá en este Deep Learning también nos aventamos en que eran unas capas preprogramadas. Y hemos hablado de qué son los optimizadores y qué es la función de costo, pero no hemos visto matemáticamente las tripas. Entonces lo que vamos a ver hoy son las tripas para crear vectores de lenguaje, ¿va? ¿Sí o no? Sí. Vale. Perfecto. ¿Listos? Porque se va a poner bien cerdo, ¿eh? Agárrense. ¿Y qué? A darle, a darle. Bien denso. Ah, Voy a agarrarme otro Aquarius porque hasta a mí me dio miedo. Es más, me voy a abrir una chelita. A ver. Vámonos de ahí. ¿era de cuál? Cibeles, madrileña, mira. Es una IPA madrileña. Upa. Bambi. Entonces, me voy a aventar un archivo nuevo. Se va a llamar Word2Vec, que es el nombre del algoritmo que vamos a programar. ¿Vale? Que, o sea, es palabras a vectores, ¿no? Es un transformador de palabras a vectores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar los datos para poder trabajar. Entonces, lo primero que tengo que poder hacer es partir mi texto en tokens, ¿no? Ya habíamos hablado que la unidad mínima de procesamiento del algoritmo Word2Vec es la palabra, por eso se llama Word2Vec. Si fuera el carácter, pues se llamaría character2Vec, ¿no? Pero es Word2Vec, mi unidad mínima de trabajo son palabras. Entonces, yo me tengo que poder formar. Yo tengo aquí mi documento, que va a ser, por ejemplo, Hugo está sentado en su silla con una sudadera gris. Suri, Axel y el tocayo Cebada no tienen su cámara prendida, ¿no? Ese es mi documento sobre el cual voy a trabajar y el cual voy a querer codificar como un vector. Entonces, lo primero que tengo que hacer es partirlo en palabras. La vez pasada habíamos visto una forma muy primitiva de Word2Vec, ¿no? Ahora vamos a ver una forma un poquito más avanzada utilizando algo llamado expresiones regulares. Python tiene una librería que se llama RE, que es de expresiones regulares. Las expresiones regulares vienen de un lenguaje llamado Perl, que es un lenguaje de servidores de hace 1000 años, pero que se sigue usando muchísimo. Y están bien bonitas porque expresan patrones en el texto. Obviamente el texto es algo muy arbitrario, entonces, pero de vez en cuando sigue patrones. Por ejemplo, en un email, ¿no? En un email puedes decir, bueno, pues hay letras minúsculas, hay números, hay guiones bajos, luego una arroba, luego otra vez minúsculas, números, guiones bajos, luego un punto y luego o punto .com o punto .net o punto no sé qué, ¿no? Entonces hay como un patrón. Y lo que hacen las expresiones regulares es ayudarte a poder modelar estos patroncitos, ¿no? Entonces, son muy útiles. O sea, si están trabajando con texto, quieren hacer algún tipo de validación de texto, que tenga un patrón que visiblemente es común y es estable, pueden usar expresiones regulares para muchas cosas, para optimizar búsqueda, en general son muy útiles. Hay libros, compendios escritos. Hay un libro de O'Reilly muy chulo que se llama Mastering Regular Expressions, que es súper útil, o sea, es un compendio así brutal de trucos muy de barrio de cómo usar expresiones regulares para hacer cosas muy chulas. Entonces, en general es una habilidad que tener como programador muy importante, poder usar buenas expresiones regulares. Entonces, vamos a aprovechar las expresiones regulares para partir este texto en pedacitos. Entonces, voy a crear aquí mi expresión regular, voy a decir regular expression. Son tan importantes las regular expressions que Python tiene la letra R para determinar que lo que vas a poner a continuación es una expresión regular, para que te valide si tu expresión regular está chida o no, ¿no? Entonces, si yo pongo corchetitos, significa que voy a poner un rango de cosas. Entonces, si yo hago aquí A-Z, significa el rango de todas las mayúsculas, ¿no? Y si pongo aquí A-Z, chiquito, significa el rango de todas las minúsculas. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es, agárrame todas las letras mayúsculas o todas las letras minúsculas, ¿no?
Y esto significa que hay por lo menos uno o más, ¿no? Elementos. Entonces, le estoy diciendo que aquí haya por lo menos uno o más letras mayúsculas o letras minúsculas. Luego aquí le estoy diciendo, agárrame todo lo que no sea palabra. Esto de aquí significa palabra, todo lo que sea una palabra, y esto es todo lo que no sea una palabra, ¿no? Lo estoy negando. Uy, Dios bendito. Me falta escapar ese carácter. O comillas, ¿no? Corchetes y que haya un montón, o sea, que es que haya N de estos, ¿no? Este es un O, ¿no? Se llama pipe. Obviamente aquí tendríamos que dar un curso enorme de expresiones regulares, pero básicamente lo que yo le estoy dando es cuál es el patrón que tiene en general el texto para determinar partirlo en palabras, porque al final no siempre, o sea, yo lo que podría hacer, lo que hice la vez pasada, fue hacer document.split en el espacio, no sé si se acuerdan. Y entonces a mí lo que me pasaba era que corría esto. ¿Y si ven bien la consola y esto? ¿Sí se ve bien el texto? Sí se ve. Entonces, por ejemplo, se dan cuenta que hay un error, ¿no? Que es, este punto me lo traje, ¿no? Porque ahí no lo separa, o sea, este punto está pegado a la palabra, entonces cree que es parte de la palabra. Ese es uno de los problemas que puede tener esto. La otra es que a lo mejor no lo separa un espacio, lo separa un diagonal N, que es un enter, ¿no? Lo voy a poner en otro lado que no sé. A lo mejor aquí pongo un diagonal N en vez de un espacio, porque le estoy dando enter. A lo mejor estoy escribiendo un poema, ¿no? Entonces ahí está cañón porque me pega 2 tokens, porque la separación no es un espacio, es un enter. Entonces si yo quisiera procesar unos poemas, no podría porque todos los enters pegaría la última palabra con la primera palabra. Entonces por eso es que necesitamos una expresión regular y no nada más hacer split en el espacio, porque en la vida real hay más separadores de palabras que nada más los espacios, ¿no? Entonces yo tengo aquí que haya letras mayúsculas, que haya letras minúsculas, unas cuantas. Que haya cosas que no son palabras, unas cuantas. No sé por qué dejé este aquí. Luego, otra vez. ¿No? Que haya más mayúsculas y minúsculas, ¿no? Básicamente le estoy dando cómo es que se ve un patrón de texto, ¿no? Le estoy diciendo que de repente haya letras y luego haya algo que no es palabra y luego otra vez haya letras y luego hay algo que no es palabra, ¿no? Entonces, es como lo que le está expresando el patrón que puede seguir un texto a la hora de partirse, ¿no? Entonces, si yo aquí hago, para yo poder usar mi expresión regular, tengo que compilarla, no la puedo usar nada más así como así, porque tengo que preparar la librería para que corte en este patrón específico. Entonces yo voy a hacer patrón es igual a re.compile, le paso mi expresión regular. Entonces ya está lista para usar. Entonces ya puedo yo hacer que me encuentre todos los tokens, ¿no? Entonces le digo all tokens igual a pattern.findAll, significa encontrar todos. Le doy el texto que quiero recortar, que es este documento. Lo pongo en minúsculas para evitar que haya diferencia en las palabras entre mayúsculas y minúsculas. Y entonces ya está listo para recortar. Le doy print all tokens y entonces lo que me va a imprimir son las palabras cortaditas, ¿no? Pero se dan cuenta aquí en Suri que hay una coma y aquí en gris que no hay espacio. Sí lo recortó bien, ¿ya vieron? Sí me recorta bien las comas y sí me recorta bien los espacios. ¿Sí ven todos? Sí. Ajá. Entonces, esa es la parte importante, porque aquí le estoy diciendo Hugo, ¿no? ¿Es mayúscula o minúscula? ¿Estamos de acuerdo? Minúscula.
No, por eso, o sea, a lo que voy es, aquí en este patrón estamos diciendo que haya mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí hay mayúsculas. Ok. Luego estamos diciendo que haya algo que no es nada de eso, ¿no? Ujú. Y luego que haya otra vez texto, ¿no? Y luego otra vez nada, ¿no? Entonces, este es el patrón. O sea, hay algo, luego no hay nada, luego otra vez hay algo y luego no hay nada, ¿no? Es lo que está diciendo este patrón. Hay algo, luego no hay nada, luego hay algo y luego no hay nada, ¿no? Y así es como esto determina que debe cortar. Luego, como este es castellano, hay que hacer otro proceso que es lo que ya habíamos hablado de Unidecode, ¿no? Que el Unidecode me permite quitarle los acentos para que no me ponga, Arroba. no me distinga entre México con acento y México sin acento porque la gente tiene mala ortografía. Entonces voy a hacer from Unidecode, import Unidecode. Y entonces, si ustedes se fijan, ahorita tiene acento. Cuando yo lo corro con Unidecode ya no tiene acento, ¿no? Entonces, mejora lo que hicimos en la Bag of Words. Una, pues son mucho menos líneas. Dos, contempla casos donde no hay espacio, como aquí, y contempla cosas donde hay algún carácter además del espacio, como esta coma, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto, por ejemplo, no va a agarrar números, porque si yo hago Hugo 1, 2, 4, 5. Ah, no, sí lo agarró. Hello. Porque lo está agarrando aquí, ¿no? Eh, Ahí está. Pero, por ejemplo, los números por separado no los agarra. Vean, los números pegados los agarra porque los está agarrando aquí, ¿no? Que le está diciendo, y hay algo que no es palabra y luego un espacio, ¿no? Pero si yo lo hago como separado, no lo jala. Y eso está bien, porque si no, imagínense la cantidad de números separados que yo tendría que aprender como un token, ¿no? O sea, todas las combinaciones de números. Entonces, está bien que me quite los números, porque los números son ruido, no son información, ¿no? Porque hay muchos, muchos, muchos números posibles y no me están dando semánticamente nada importante, porque al final yo podría decir, ahí hay un número y semánticamente eso sería suficiente. Entonces, por eso está bien que me quite los números cuando están separados. ¿Por qué? Porque a lo mejor Hugo 124 es un username de algo y eso semánticamente sí me aporta significado, sí hay información. Pero a lo mejor Hugo espacio 124 no me aporta información porque ese 124 puede ser, por ejemplo, estoy hablando del 124 aniversario. En realidad me da igual semánticamente porque yo estoy hablando del aniversario y con eso es suficiente para saber de qué estoy hablando. No me importa si es el 10 o el 100 o el 150 aniversario. Con saber que estoy hablando del aniversario es suficiente para poder trabajar, ¿no? ¿Sí o no? Gente. Entendido. Sí, sí, sí. Una duda. Sí, justo. En la línea 10, tú la tienes en la línea 10, donde dice Ajá. all tokens equals pattern.findAll. Tienes Unidecode y Ajá. abres el paréntesis en document.lower. Ajá. Yo lo tengo igual, pero me da un error. Me dice que hay un error llamando al módulo. ¿Sí lo cerraste, bro? ¿Y sí lo importaste acá arriba? Sí, sí lo importé, pero me sale subrayado. Como Unidecode, importa Unidecode. Sí, importa Unidecode. ¿Y si la instalaste? pip3 install Unidecode. No tengo pip3 instalado, pero Cuando tengo pip normal instalado en mi sistema. Unidecode, ¿le hiciste? Sí, dice pip install Unidecode. Y sí lo tengo. Hiciste el Unidecode, hiciste así. A lo mejor también lo puedes sacar otra línea. Puedes hacer, por ejemplo, así, mira. Puedes poner document igual a Unidecode document.lower y luego pasarla aquí otra vez document. Y a lo mejor es un problema de anidad o algo. Al final esto es equivalente. A ver, no, creo que ya encontré el error. Va. Es que no puse que from import. Es lo que te Ya está. decía. Sí, Esto, ¿no? gracias. Gracias. Va. ¿Alguna otra duda? Creo que todo bien. ¿Todo cool? Va. Entonces, esto como es muy útil porque en general me parte texto de lo que yo quiera, lo voy a volver una función. Entonces esta expresión regular, como es la misma para todos, puede quedar acá afuera. Lo que sí voy a meter acá adentro, mira, este patrón compilado también lo puedo dejar afuera. A lo mejor lo que meto aquí nada más es el transformar el documento. Entonces a lo mejor aquí hago def, tokenize, partir en tokens.
y le pongo X, entonces aquí hago X igual a X.lower y return pattern final X, ¿no? Entonces ya le hago una función y entonces cuando quiera hacer mi documento ahora sí en serio, nada más hago document igual a tokenize document, imprimo mi documento y ya tengo esta función para utilizarla cuando yo quiera, ¿no? Para tokenizar lo que sea. ¿Estamos? Ok. Órale, súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siguiente, vamos a, ahora sí, hacer la buffer words. Ya aquí tenemos los tokens, que ya hemos hablado que es palabra por palabra, y luego le vamos a dar un numerito a cada una de estas palabras. Entonces, otra vez, lo que aquí vamos a querer hacer es una buffer words, pero que funcione de ida y de vuelta. La vez pasada habíamos hecho nada más que yo tenga la palabra y pueda sacar el índice, pero ahora vamos a hacer de palabra a índice y de índice a palabra para tener conversión ida y vuelta, ¿no? Entonces voy a hacer word to index. Entonces aquí me armo un diccionario y voy a tener index to word. Aquí me armo otro diccionario, ¿no? Para tener diccionarios bilaterales. Entonces, luego voy a recorrer cada uno de los tokens. ¿Qué pasa? Si la palabra se repite, me da igual porque nada más quiero el índice una vez. No quiero tener dos índices para una repetición. Si me sale dos veces una, no tiene caso darle dos números a una. Quiero darle un solo índice a una. Entonces, lo primero que hago es de mis tokens ya partidos, quitar las repeticiones. Entonces, yo voy a hacer document igual a tokenize document. Aquí voy a hacer una repetición a propósito. ¿Tengo alguna repetición? Está sentado en su silla con una sola gris. Soy Axel y Tato Espada, no tienen su cámara prendida. No sabemos si Axel está sentado, ¿no? Entonces aquí se va a repetir. Axel se repite, está y se repite sentado. Entonces voy a agarrar esto, lo tokenizo y luego voy a quitarle lo que se repite. Entonces voy a hacer document igual a set, ¿no? Que ya dijimos que el set tiene la propiedad de que está desordenado, pero nada se repite. Entonces, a convertirlo en un set, por las propiedades del set, automáticamente se quita todo lo que se repite. Entonces, luego voy a iterar este set para ver todos los índices. Entonces, aquí voy a hacer for index, token, in. Hay una función de Python que se llama enumerate, que me da de la colección que yo le pase, en este caso document, todos los índices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me las enumera, pues se llama enumerate, y luego la palabra. Entonces aquí hago un print, puedo ver lo que hace esto, ¿no? Que es, me da 0 gris, 1 cebada, 2, 1, 3, cámara, 4. Se dan cuenta, no tiene ningún orden aparente porque esto es un set, ¿no? Y los sets ya dijimos que no tienen orden. Si esto fuera, por ejemplo, una lista y luego la estuviera sorted, entonces lo que esto sería en orden alfabético, ¿no? Entonces Axel cámara se va a dar con él en orden alfabético. Ambas son válidas, o sea, pueden darle un orden random o pueden o darle un orden muy específico. Ya es cuestión de cada uno, no le cambia gran cosa. Yo lo voy a dejar ordenadito porque así es más fácil más o menos predecir qué índice va a tener algo, ¿no? Entonces yo ahí voy a guardar estos elementos en mi diccionario. Entonces en Word to Index, como yo le voy a pasar la palabra y le voy a dar el índice. Y luego al revés, en Index to Word, le voy a dar el índice y le voy a igualar a la palabra, ¿no? Y de esta manera tengo una manera de mapear bilateralmente las cosas. Y entonces ya puedo yo imprimir mi Word to Index e imprimir mi Index to Word. Entonces, si lo ven aquí impreso, pues ven que Axel 0, cámara 1 se va a dar 2. Entonces, si yo busco Axel, me va a dar el índice. Y luego aquí al revés, si yo busco el índice, por ejemplo, 3, tengo rápidamente que este es con, ¿no? Entonces, como esto es muy útil, otra vez lo voy a abstraer una función.
Entonces, a lo mejor le voy a poner get create indexes, ¿no? O create dictionaries. Entonces aquí le doy mi texto. Y entonces aquí simplemente va a tomar este texto. Entonces, texto igual a tokenize. No, o a lo mejor esto lo saco para poderlo hacer aislado. Entonces, ahí le saca lo único, lo ordena en alfabético. Me crea mis índices y luego ya me regresa mis dos índices. Entonces me regresa el word to index, me regresa el index to word. Entonces aquí puedo hacer document igual a tokenize document. Y luego hacer worth to index y index to word igual a create dictionaries y pasarle el documento. Entonces ya si imprimo word to index y imprimo index to word, pues me va a dar exactamente el mismo resultado, ¿no? Aquí los imprimo uno detrás de otro, pero si los imprimo en dos líneas diferentes, ahí tengo mis diccionarios, ¿no? Entonces, ya tengo como dos técnicas muy útiles a nivel Natural Language Processing en general. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, problemas? No, todo bien. ¿Todo bien? Va. Entonces ahora voy a hacer lo que ya habíamos hablado del skipgram, ¿no? De crear estos vectores donde falta una de las palabras para poder entrenar. Pues va a entrar esta y va a salir esta, y aquí la tengo completa y aquí le falta una, ¿no? Entonces, para eso voy a primero ver cuántas palabras hay en total. Entonces voy a poner total words igual a len, que es la dimensión de algo, de alguna colección. Entonces, a lo mejor hago len document, ¿no? Entonces eso me va a decir cuántos tokens en total tengo. Kaina, porque, a ver, déjame pensar si esto que estoy haciendo tiene sentido. ¿Dónde puede fallar esto? Bueno, sí. Es que, sí, es el número de palabras que tengo en total, ¿no? ¿Cuánto mide el documento en total? Y luego voy a hacerme dos arrays para mis diferentes vectores. El vector con el que estoy tratando de predecir, no, más bien, Y es el vector que estoy tratando de predecir y X es el vector original. Entonces, va a tener todo y a le va a faltar una palabra. Entonces, inicializo dos arrays, ¿no? Que es básicamente dos vectores. Y luego voy a recorrer los tokens. Entonces, for index in total words, ¿no? Esto lo meto en un range. Entonces, range lo que me hace es darme de 0 a n-1, ¿no? Entonces, aquí voy a imprimir un range para que vean que así. Si yo hago range y le doy total words, lo que esto me crea es, bueno, lo voy a volver una lista para que vean el contenido. Me crea simplemente una lista del 0 al n-1, ¿no? Entonces, como hay 27, pues me crea una lista del 0 al 26, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando por dentro. Entonces, si yo hago for index in range total words, me va a crear una lista del 0 al 26 y cada índice me la va a ir pasando en index. Entonces, yo aquí voy a crear esa representación que quiero en mi vector. Entonces, o el famosísimo skipgram. Entonces, yo voy a agarrar y voy a hacer esto es un pedo. A ver, podemos partir este algoritmo en dos, porque si no va a haber una bronca. Entonces, como funciona skipgram, es que ya dijimos que nos vamos a saltar un número de tokens, ¿no? Y hay un window size, o sea, yo me puedo saltar o 1, o 2, o 3, o 5, dependiendo qué tanto se la quiera complicar a mi algoritmo, ¿no? Y cuál es la característica o la naturaleza de los vectores que quiero crear. Entonces, por eso hay un parámetro llamado window size que me permite determinar justo cuántas me va a saltar, ¿no?
Entonces, lo que hacemos aquí es como que programar las características de estos skipgrams. Entonces, lo primero que yo hago es calcular qué es más grande, si 0 o 1 menos el window size. El window size yo puedo aquí definir un número super arbitrario, por ejemplo, 1, ¿no? O 2, no sé por qué puse 2. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que si yo, este es el índice, ¿no? Entonces, si yo quiero de repente el índice menos 2, aunque en Python sí se puede porque básicamente seguiría al final de la lista y empezaría a contar hacia atrás, no es exactamente lo que quiero expresar. Lo que yo quería expresar es que quiero quitar la palabra que estaba antes del 0, ¿no? O dos palabras antes del 0. El tema es que aquí ya me pasé. Por eso es que este max es como un seguro para que yo no me pase del tamaño de la palabra. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? No entiendo muy bien. Ok, entonces, los skipgrams, ya dijimos, dejen cambiarme esto lo vimos la vez pasada, ¿no? Que es, yo tengo una red neuronal con una capa interna que va a ser la capa de embedding, ¿no? El vector de la palabra que quiero crear. Este va a ser la capa del vector. Luego tengo una capa de entrada y una capa de salida y luego este está conectado. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es predecir el vector de mi documento a partir del mismo vector. La diferencia es que le voy a quitar una palabra. Entonces, si aquí era 2, 4, 96, aquí el skipgram sería 2 y, por ejemplo, quito el 4. Entonces, ahí hay un salto y luego 96. O, por ejemplo, si yo quiero un skipgram de 2, pues a lo mejor tengo nada más 96 y entonces estoy tratando de predecir estas dos, ¿no? Entonces, el window size básicamente lo que le dice es cuántas de estas me voy a saltar, dependiendo también pues la longitud de los vectores promedio y muchas otras cosas. Entonces, es un parámetro que yo puedo determinar. Entonces, aquí básicamente lo que está pasando es que vamos a generar todas esas combinaciones, ¿no? Porque si yo le voy a quitar uno, le puedo haber quitado la primera palabra, pero también le puedo haber quitado la segunda, pero también le puedo haber quitado la tercera. Entonces tengo que generar 3 vectores para la misma oración. ¿Me explico? Sí, sí. Uno donde me salto la primera, uno donde me salto la segunda y uno donde me salto la tercera. Entonces vamos a crear esas combinaciones de skipgrams. Entonces, para crear esas combinaciones de skipgrams, primero vamos a determinar cuánto es el índice, ¿no? Si aquí estoy en el 0, ¿cuánto es el 0 menos el tamaño de mi window size? Entonces, cuando estoy aquí al principio, si yo le quiero quitar una, pues ya no puedo porque no hay para atrás, ¿no? Entonces, la que va a quitar es la primera. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces esto es para que no te salga un error que quieres acceder a memoria, que Para no. que no borres una, porque tu palabra va del 0 al 26 en este caso, ¿no? Sí. Entonces, si tú quieres borrar la palabra menos 1, te evita que borres la última, porque no es lo que quieres lograr. Ok. No quieres borrar la última, quieres borrar la primera. Entonces, como el window size a lo mejor es 1, 0 menos 1, menos 1, pero menos 1 para Python es la última palabra. Y tú lo que en realidad quieres borrar es la primera. Entonces, por eso le pones aquí 0 para que no te permita el negativo. Y entonces la primera, la que borres sea la 0. Entonces, cuando tu índice sea 1, menos 1, sigue borrando la 0, ¿no? 2 menos 1, borra la 1. 3 menos 1, borra la 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿es a lo que te referías cuando dijiste que se regresaba? Cuando el índice se hacía menor. Aquí te estás regresando. Ajá, sí, si yo no le pusiera esto, este índice, o sea, si yo hiciera aquí document index menos window size, ya, de hecho lo vamos a hacer para que veas. Yo aquí hago document index menos window size. Index lo va a poner 0 en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo hago esto y lo imprimo, la palabra es esta. Esta es, mira, la que yo hubiera querido borrar es la Hugo, ¿no? Que es Sí, mi es primera la 0. palabra. Pero estoy yéndome acá, que es la menos 1, menos 2, ¿no? Porque el window size es 2. Eso está bien raro. Entonces es un comportamiento que no quiero. Yo no quiero borrar la 0. O sea, pero es que para Python, sí, Python lo que muy inteligentemente hace es
pues si ya me pasé para allá, entonces voy a empezar al revés, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pero ese no es el comportamiento que quiero en el skip gram. Entonces, al yo ponerle aquí document max 0, 0 menos Windows size, como 0 es más grande que menos 2, ya me da Hugo, ¿no? Ok. Simplemente es como un candado de seguridad para evitar que borre yo lo que no quiero borrar. Está bien. Gracias. Para hacer bien los skip grams. Entonces, bueno, aquí entonces voy a generar todas las combinaciones posibles de esto a el índice, ¿no? Lo voy a imprimir para que vean qué es exactamente lo que pasa. Te faltó cambiar el 0 por el index, ¿no? Así, buen punto. Entonces, chéquense, aquí yo tengo 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, ¿no? Entonces, tengo todas mis combinaciones de skip grams con una ventana de 2 que puedo crear. ¿Estamos de acuerdo? Todos los índices que le podría quitar, ¿no? Podría quitar ninguna palabra. La primera palabra, las primeras dos palabras. Palabra 2 y la 3. La 3 y la 4. La 4 y la 5, ¿no? Son todos los posibles skip grams que puedo crear. ¿Sí o no? Gente. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. ¿No? Entonces, entonces aquí vamos a poner possible skip grams. Entonces ya tengo estas posibles combinaciones de skip gram, ¿no? Dada una ventana de 2. Vamos a poner una ventana de 1. Si yo tengo una ventana de 1, entonces todos los posibles skip grams pues son básicamente cada palabra, ¿no? Si yo tengo una ventana de 3, son simplemente las combinaciones, ¿no? Esos son todos los posibles skip grams. ¿Estamos? Entonces, a esos posibles skip grams les voy a sumar el skip gram para el otro lado, ¿no? Este es el skip gram para atrás. Ahora voy a hacer el skip gram para adelante, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor le voy a poner back skip grams y aquí le pongo front skip grams, ¿no? Entonces, los que van para atrás y luego los que van para adelante. Entonces, aquí lo mismo. Si antes iba para atrás, aquí es el índice más 1, ¿no? Entonces, va a crear el rango del índice más 1 hasta, y aquí al revés, no me quiero pasar de allá, ¿no? Porque si no ya me salí otra vez. Entonces, por eso voy a agregar aquí un límite de seguridad que es el mínimo. Le voy a decir, ¿qué es más chiquito? El número total de palabras que hay o y más el índice más el Windows size más 1, ¿no? Entonces, ese es mi candado de seguridad. Y luego esto lo encierro en una lista. Entonces, al final, esto lo que me va a generar son mis posibles script grams hacia atrás y mis posibles script grams hacia adelante. Alguien tiene una voz muy fuerte corriendo y está metiendo el audio. Entonces, a ver si, pues, Caro, o sea, como... Entonces, aquí puedo no borrar ninguno y borrar el 1, 2 y 3, ¿no? Borrar la 0 y el 2, 3, 4. La 0 y la 1 y la 3, 4, 5. La 0, 1, 2 y la 4, 5, 6, ¿no? Son todos mis posibles hacia atrás y hacia adelante según la ventana que puse, que es 3. ¿Estamos? Entonces, si aquí me pasó 1, pues lo mismo, ¿no? La de atrás y la de adelante. Entonces ya tengo mis posibles skip grams. Entonces ahora lo que voy a hacer es combinar estas dos. Entonces decir skip grams igual a back skip grams más front skip grams, ¿no? Y entonces ahora voy a recorrer los skip grams. Entonces voy a decir para cada skip gram en los skip grams. Entonces vamos a X agregarle la palabra de mi word to index en el índice del skip gram. Sería word to index. Pues, que serían mis palabras. Entonces sería document. En el índice del índice.
Tengo el document en el índice, en X, y luego aquí en Y voy a agregar igual el word to index, el document, pero ahora en lugar del index en X. Entonces puedo imprimir aquí X y Y al final. Entonces aquí tengo lo word to ID, document en el índice, y Y word to ID, document en el skipper, ¿no? ¿Sí tiene sentido? Sí. Si lo hago de 2. Está más extraño. Sí, pues sí, tiene sentido. No, entonces básicamente, este es como está mi vector original, ¿no? Y este es el vector que voy a predecir. ¿Sí o no? ¿Gente? ¿Están ahí? Sí, todo bien. Va, a ver. Entonces básicamente es todas las combinaciones que puedo hacer hacia atrás, las que puedo hacer hacia adelante, y sobre eso voy a generar mi vector original, ¿no? Y qué es lo que voy a tratar de predecir. Entonces aquí a lo mejor es más fácil si saco aquí el document index. Y luego el document skip. Para que vean cómo se desarrolla esto. Entonces aquí sí lo vemos más bien en acción. X. Entonces voy a predecir Hugo con está, Hugo con sentado, está con Hugo, está con sentado, está con en, sentado con Hugo, sentado con está, sentado con en, sentado con su, en con está, en con sentado, en con silla, su con sentado, su con en, su con silla, ¿sí o no? Aquí lo vamos a observar. Hugo con está, ¿no? Aquí le dije que mi rango de la ventana es 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Voy a tratar de predecir Hugo con está. No, perdón, al revés. Está con Hugo. Sentado con Hugo, ¿no? O sea, voy a tratar de predecir esta palabra con la... ¿Estamos o no? Sí. Entonces, está con Hugo. Sentado con Hugo, ¿no? Y luego para adelante. Sentado con... Bueno, sentado con... sentado con está, ¿no? Luego, Hugo con está. Sentado con está. En con sentado. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pues, la ventana de 2 para allá y la ventana de 2 para allá. Y por la otra palabra, la ventana de 2 para allá y la ventana de 2 para allá. Si de repente yo quiero hacer mi skip RAM de 3, entonces va a aumentar, ¿no? Porque va a ser Hugo, para allá ya no hay nada. Hugo con está, Hugo con sentado, Hugo con en. Está con Hugo, está con sentado, está con en, está con su. Sentado con Hugo, sentado con está, sentado con en, sentado con su, sentado con silla. En con Hugo, en con está, en con sentado, en con su, en con silla, en con. Su con está, su con sentado, su con en, su con silla, su con una, ¿no? Entonces, entre más amplio la ventana, más rico es el vector, porque tiene más, codificada más correlación con las 3 palabras de atrás y las 3 palabras de adelante. Pero obviamente podrán entrenar más, ustedes dirán, ¿por qué, no? ¿Sí o no? Sí. Pues por el tamaño del vector, ¿no? Y por el tipo de correlaciones que puede haber entre las palabras. Exacto, la combinación de correlaciones es más alta, ¿no? O sea, la combinación y permutación de correlaciones. Porque a lo mejor no es lo mismo si sentado está que si está sentado, ¿no? Entonces, el orden también afecta. Entonces, obviamente, lo que yo quiero que en mi vector
es la coocurrencia entre mi palabra con sus vecinos, ¿no? Esa es la teoría de Wittgenstein. Wittgenstein decía, la palabra silla no significa por silla en sí, sino por con quién aparece, ¿no? Entonces, si yo tengo una window size de 1, pues yo voy a saber silla qué significa a partir de su y a partir de con. No tengo mucha información, ¿no? Pero si yo le pongo una de 3, pues entonces la voy a ver con sentado en su y la voy a ver con una sudadera. Pero la cantidad de palabras, o sea, la cantidad de combinaciones de 3 palabras con las que podría ocurrir silla es altísima, ¿no? Entonces, por eso se tarda más en entrenar, porque hay mucha más combinación y permutación o sea, hay muchas más combinaciones y permutaciones de 3 palabras con las que podría ocurrir silla que combinaciones y permutaciones de 2, que combinaciones y permutaciones de 1. Entonces, optimizar es más lento, pero es más rico, ¿no? ¿Sí o no? Eso se relaciona con lo que veíamos la clase pasada de la ambigüedad. Por ejemplo, si ves banco cerca de transacción y cerca de dinero, te estás refiriendo a la institución bancaria y esas cosas. Exacto. Justamente es lo de ambigüedad y abstracción, ¿no? Y obviamente hay mucho más ambigüedad cuando nada más tienes una ventana de 1, porque su y con te podrían expresar cualquier palabra, ¿no? Sí. Entonces, que si yo quito de aquí silla, su X con, o sea, X podría ser cualquier palabra, entonces el nivel de ambigüedad es altísimo, ¿no? Pero sentado en su X, el nivel de ambigüedad es mucho más bajo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro, claro. Porque hay muchas menos palabras X que pueden ocurrir con sentado en su, que con en su, que con su, ¿no? Uh-huh. Entonces, sacrifico tiempo de entrenamiento por menor ambigüedad. ¿Estamos o no? Claro. Mi sweet spot son 3 palabras. Entonces, es normalmente con lo que yo trabajo. Uh-huh. Pero tarda un chingo. Entonces, hay que saber también qué tan importante es la ambigüedad en nuestro problema, ¿no? Cada problema es distinto. Okay. ¿Hasta aquí todo cool? Ya, excelente, ya entendí. Awesome. Lo siguiente que voy a hacer es convertir mi X en un array de NumPy para que sea un array multidimensional que pueda yo utilizar en una red neuronal. Ya habíamos hablado que NumPy es una librería de álgebra lineal, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer numpy.array para convertir esto de un array de Python a un array de NumPy. Y luego lo mismo, voy a hacer y igual a numpy.array. Voy a convertir y en un array de NumPy. Y luego lo siguiente que va a hacer es, esto le va a agregar una dimensión para representar el dataset, ¿no? Que no, si nada más le dejo esas dimensiones, pues me falta una dimensión que represente todos los posibles vectores, ¿no? Todo el dataset, todos los documentos hacia abajo, ¿no? Miren, más fácil se los enseño. O sea, aquí nada más tengo este vector X y este vector Y, ¿no? Pero si yo esto lo meto en una red neuronal, me va a decir, ¿qué onda? Entonces voy a calcular cada una de estas contra cada una de estas, ¿no? No entiende que esto es un documento, sino va a pensar que tengo que yo comparar esta contra esta, ¿no? En vez de todo este vector contra todo este vector. Para evitar que haga esta tontería, le hacemos aquí un X igual a numpy.expandDimensions. Le decimos que le quiero agregar una dimensión a partir del eje 0, y luego aquí también le digo lo mismo, que quiero agregar una dimensión a partir del eje 0, ¿no? Entonces aquí, cuando lo imprimo, ya dice, órale, va, entonces todo esto es un documento y todo esto es un documento, entonces yo voy a comparar todo esto contra todo esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Porque ya está esta dimensión que le indica que no quieres comparar cada letrita, sino esto es una colección y esto es otra colección, ¿no? Para las redes neuronales siempre nos piden vectores tensores de número de ejemplos por datos del ejemplo, ¿no? Entonces, siempre debe tener 2 dimensiones. ¿Hasta aquí todo cool? Ya. Ahora. Entonces, ¿es demasiada información o todavía están vivos? Yo Sí. creo que sí, apenas viene lo bueno, ¿no? O sea, ya tenemos los vectores listos.
Sí, pues esto es, generalmente en el doctorado lo ven como en 2 o 3 clases. Pero a ver, entonces hay que seguirle. Va, entonces, lo siguiente que voy a hacer es inicializar la matriz de mis embeddings, la que le voy a tratar de generar, ¿no? O sea, todos mis representaciones vectoriales de cada palabra. Entonces aquí voy a hacer embeddings igual a numpy.random para inicializar una matriz con puras cosas aleatorias. Voy a dar rand n. Entonces, ¿cuántas palabras voy a generar? Pues en este caso, yo voy a escoger el tamaño de mi vocabulario. Yo digo, ok, para representar el español cotidiano, a lo mejor nada más necesito 1000 palabras, ¿no? Y luego, ¿de qué tamaño quiero mis embeddings? Ya habíamos hablado que a mayor tamaño de embeddings, mayor cantidad de abstracción que puedo tener, ¿no? Y menor ambigüedad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo hago unos embeddings de 50, como tengo todo comprimido en 50 dimensiones, va a haber más ambigüedad y va a haber menos abstracción, porque puedo tener menos variantes del símbolo y es más fácil confundir los símbolos, ¿no? Porque están más cerca. ¿Sí o no? Ok. ¿No? Estamos hablando de que cada palabra en el espacio de los embeddings, si yo le doy 50 dimensiones, quiere decir que las palabras van a estar más densas, ¿no? Van a estar más cerquita, porque hay menos para dónde irse. Pero si yo tengo 300 dimensiones, pues va a haber un super espacio mega enorme y las palabras van a poder flotar más libremente. Entonces, la posibilidad de ambigüedad es más baja porque la probabilidad de que dos palabras estén cerquita es más baja, ¿no? Entonces, a mayor dimensión de embeddings, menor ambigüedad. Y también me caben más símbolos porque tengo más espacio, ¿no? Entonces, también hay más abstracción. ¿Sí o no? Reduces la ambigüedad, pero aumenta la abstracción por la cantidad de combinaciones. O sea, kind of. A ver. Supongamos que yo tengo un perro salta, ¿no? Tengo 3 palabras. Si yo tengo una línea de palabras, una sola dimensión, esto es un embedding de una sola dimensión, ¿no? Entonces a lo mejor aquí cae aquí cae perro y aquí cae salta, ¿no? Si yo a esto hago 1000 palabras, entonces cada una de estas va a estar bien cerquita porque vas a tener 1000 palabras pegaditas una tras otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No puedo abstraer mucho porque no me caben tantos símbolos, o a lo mejor sí me caben infinitos símbolos, ¿no? A lo mejor no tengo un problema de abstracción, pero sí tengo un problema de ambigüedad, porque la probabilidad de que si yo caigo aquí sean 3 símbolos distintos es más alta que si yo, por ejemplo, le agrego otra dimensión de embedding. Entonces ya no están todos pegados ahí, sino que ahora a lo mejor están más bien así, ¿no? Entonces al agregar otra dimensión, me caben más símbolos, me caben relaciones más complejas entre los símbolos, y la probabilidad de caer en 2 símbolos iguales es más baja porque si yo caigo aquí, por ejemplo, aquí todavía es bien alta, ¿no? Porque si yo caigo aquí, puede ser cualquiera de estos, ¿no? Pero si yo le agrego más dimensiones todavía, entonces ahora son unos embeddings de 3 dimensiones, a lo mejor si yo caí ahí, sí son parecidos en 2 dimensiones, pero resulta ser que este está más arriba, ¿no? Este morado. Entonces ya no es a lo mejor estos dos están a la misma altura, entonces ya lo reduzco a estos dos, ¿no? Y si yo agrego una dimensión más, a lo mejor en esa dimensión justo el moradito está más cerca del naranja. Entonces al final resuelvo que este era el bueno, ¿no? Ya. Entonces Pero entre no, más dimensiones tengo, la ambigüedad es menor, ¿no? ya, Porque ¿Y dónde está tu límite de dimensiones si te lo está haciendo más? no hay. Nada Ok, más que, y que te funcione para tu problema. sí, el problema es que entre más dimensiones le agregues, más te tardas en entrenar, ¿no? A Ya, mayor complejidad, más tiempo de entrenamiento. Entonces, si ya, tienes ya. infinito poder de cómputo como Google, pues aviéntate a hacer un chingo de dimensiones, ¿no? Pero si eres un simple mortal como nosotros, pues quieres mantenerlo light, ¿no? Ya tengo. Le voy a poner 50 porque es light y lo puedo entrenar en esta lab. Si lo pongo de 300, se va a tardar como una semana. Lo voy a mantener light, un vocabulario de 1000 palabras con unos embeddings de 50, ¿no? Entonces ya inicialicé mi matriz de embeddings, y todo esto lo voy a multiplicar por 0.01. Este número es súper arbitrario, nada más es para
clipear los números, que no se salgan del 0 al 100, ¿no? ¿Sí o no? Ok. ¿No? O sea, chéquense, si yo inicializo esta matriz, vean la matriz que produce, ¿no? Tengo números menos 0.9, menos 3.7, menos 0.93, ¿no? Si yo lo clipeo, este ya se vuelve entero, ¿no? O sea, le estoy cambiando el rango de los numeritos. O sea, este numerito, básicamente, vean, aquí está e a la menos 3. ¿Ven? Miren, les enseño. Uy. Aquí no hay exponente, ¿ya vieron? Y luego cuando lo multiplico por 0.01, caray, se me fue el exponente. Bueno, es porque son números aleatorios. Pero el punto es que hace el rango más cortito, ¿no? Porque ahora empiezo por aquí. ¿Ven o no? Antes estos eran enteros. Sí, sí, sí. Y ahora el rango es más chiquito, ¿no? Para que sea más rápido optimizar. Ok. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, acuérdense que esto es una red neuronal desde cero, ¿no? O sea, no vamos a usar keras ni nada de eso, la vamos a programar desde cero. Entonces, lo siguiente que puedo inicializar son las matrices de pesos. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una capa densa y que es y igual a mx más b, ¿no? Entonces, ese m hay que inicializarlo de alguna forma. En vectorial se llama W para representar weights, ¿no? En M es la pendiente, pero aquí es weights, que sigue siendo la pendiente multivariable, pero se acostumbra a ponerle W en vez de M, ¿no? Entonces, es más común ver Y igual a WX más B que ver Y igual a MX más B en álgebra lineal, ¿no? Y en Machine Learning. Entonces, la vamos a llamar W a la variable, solo por costumbre. Y también vamos a inicializar una matriz aleatoria, ¿vale? Entonces, esta matriz aleatoria va a tener el tamaño del vector de salida por el vector de entrada, ¿no? Entonces, a lo mejor, si el vector de salida, yo qué sé, pues aquí son 50, ¿no? Bueno, esto va a depender de la capa. Entonces, esto mejor lo va a meter en una función porque esto va a depender de cada capa. Entonces, vamos a ponerle aquí, layer weights, ¿no? Aquí le voy a dar un tamaño de entrada. Le voy a dar un tamaño de salida. Y voy a inicializar una matriz que sea de tamaño de salida por tamaño de entrada. Y la voy a multiplicar por 0.01 nuevamente, ¿no? Para clipear, para que sea más rápido optimizar. Que no haya tanta varianza. Entonces, ahí estoy, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero crear dos capas, pues aquí tengo capa 1 igual a layer weights. Entonces digo, pues la capa 1 va a entrar 50 y va a salir 200. Entonces la capa 2, como acuérdense que es la entrada de esta, la de acá, pues entonces va a entrar 200 y a lo mejor va a salir, ya queremos predecir, ¿no? Entonces a lo mejor va a salir 15. Entonces ya si yo imprimo mis capas, pues voy a tener una matriz de 50 por 15, digo de 50 por 200 y otra matriz de 200 por 15, ¿no? Inicializadas aleatoriamente y clipeadas, ¿no? Con 0.0. Y eso es básicamente los pesos. O sea, cada capa pues, tiene su set de pesos, que es una matriz aleatoria, y lo que voy haciendo es en cada paso pues, ir modificando esos pesos para que represente más la función que está por debajo de todos mis vectores de skipgram, ¿no? O sea, cuando yo ploteo mis vectores de skipgram, siguen alguna distribución y mi red neuronal lo que va a tratar de hacer es representar esa distribución, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en lugar de ser aleatorio, los vamos a ir modificando para que cada vez más se parezca a la función que sea que esté debajo de mis vectores de skipgram.
¿va? Entonces, luego pues vamos a necesitar otro tipo de utilidades. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que pues, todo este tema se trata de multiplicar y igual a mx más b. Entonces, en algún momento de la vida habrá que hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy aquí a ponerle, pues quiero hacer mi capa densa, ¿no? O sea, aquí estoy iniciando la matriz de peso, pero luego aquí ya quiero hacer mi capa. Entonces aquí voy a hacer, pues dense layer, ¿no? Como la que importamos, si ustedes se acuerdan acá en Deep Learning, importamos una capa densa, ¿no? Importamos una capa densa que tenía 512 neuronas o 512 regresiones logísticas. Entonces aquí voy a programar básicamente esta capa densa. En lugar de importar la de Keras, la vamos a programar. Entonces, ¿qué está haciendo la capa densa de Keras por debajo, no? Lo que está haciendo por debajo es que recibe, por ejemplo, en este caso muy específico que es Word2Vec, mi vector de palabras y una serie de parámetros, ¿no? Que son los pesos. Y luego aquí voy a decirle, ok, voy a agarrar, y entonces voy a tomar mi matriz W. Aquí los parámetros van a ser un diccionario que va a contener una serie de parámetros que vienen de la red neuronal. Entonces voy a decir, ok, aquí lo primero que voy a agarrar son mis pesos. Entonces esos pesos es el parámetro W, ¿no? El parámetro es un diccionario. Luego voy a decir, ok, y ahora voy a calcular, acuérdense que les dije que era multiplicación de matrices, ¿no? O sea, y igual a mx más b. Entonces, este es x, ¿no? De hecho, le puedo llamar x. ¿Estamos? Entonces, voy a decir, ok, el resultado de esta capa va a ser igual a numpy.dot, que es el producto interno. Ya habíamos hablado que el producto interno nos dice qué tan similares son dos vectores en cuanto a su función. Entonces, voy a agarrar y voy a decir, ok, esto va a ser igual a mis pesos por mi x, ¿no? Entonces, hasta aquí llevamos el x más, el y igual a wx, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ven aquí b? Porque en este caso b está dentro de x. Se hace una optimización donde si mi vector era de 50 dimensiones, se le agrega una dimensión más extra que representa b. Es un truco de optimización, ¿no? En lugar de que le sume la b y mi b sea una matriz aparte, se la inserto como parte de x. ¿Va? ¿Sí o no? ¿Y cómo haces eso? ¿O dónde? Es que aquí estamos programando funciones genéricas, ¿no? O sea, aquí no estamos todavía trabajando con la red neuronal, estamos programando la capa abstracta, o sea, esta de aquí, ¿no? Sí, la densa. Y a esta, si te das cuenta, es abstracta, no le está entrando x se la está entrando aquí en el fit, ¿no? Entonces, cuando programemos el fit es que va a entrar x. ¿Sí o no? Ok, y ya va a traer B. Ya va a traer la b, exacto. Entonces, aquí estamos tomando la W que viene de acá, de los layer weights. Entonces, vamos a inicializar los layer weights y se los vamos a pasar aquí, ¿no? Aquí voy a sacar mis layer weights y luego aquí voy a multiplicar mis layer weights por x, que ya incluye la b. Ok. Esto básicamente es wx más b, ¿no? Entonces voy a regresar mi w actualizada y mi resultado, ¿no? Y esa es mi capa densa, básicamente. Qué sad, ¿no? Se veía más interesante. Y es lo que es una red neuronal por adentro. Pues ahí no estás usando TensorFlow, tocayo. No, estoy programando. Nada. ¿No? Entonces, pues es muy sad, porque uno se imagina que la inteligencia artificial es una cosa así súper exótica. Y pues resulta ser que, pues no, es multiplicación de matrices, ¿no? Digo que es súper bonito que una multiplicación de matrices pueda lograr algo tan interesante, porque en realidad la idea interesante es que es un aproximador universal, ¿no? Que al multiplicar tú los pesos, puedes aproximar cualquier función, la que sea, dado que tenga suficiente profundidad, ¿no? Y también la idea de no linearidad, porque ¿qué pasa? Si yo no le pasara una no linearidad a esta multiplicación de matrices,
todo lo podría volver una sola combinación lineal. No aporta nueva información una nueva matriz, ¿no? O sea, si yo tengo una matriz y luego tengo otra matriz, como no hay ninguna transformación que no sea una suma o una multiplicación en medio de ellas, las puedo combinar en una sola matriz, no aporta nueva información. Entonces, de nada me sirve la otra matriz, las puedo combinar. Tengo más datos, pero no tengo más información. Al agregar una no linearidad, ya no es una combinación lineal de dos matrices, sino que es una matriz, luego una no linearidad y luego otra matriz. Entonces, esa no linearidad aporta nueva información. Entonces, la segunda matriz ya es nueva información, porque ya no es una combinación lineal de dos, ¿no? Ya no es solo más datos, ahora estoy aportando información. Y es lo que les decía al principio de la clase, la importancia de la información, ¿no? Entonces, llevo una hora hablando, entonces deme chancecita tantito, 3 minutitos y le seguimos, ¿va? Mientras platiquen. Está cabrón. Y luego que hace como un sándwich y va sumando las diferentes capas para poder llegar a la... Es que hace unas cosas que llaman filtros de Kalman, ¿no? Que es básicamente Sí, es tal cual. y va aprendiendo cuál es el filtro óptimo para lograr esa misma combinación con menos información. Es un método de compresión de información, ¿no? O sea, en lugar de tener una a una, comprimes información de un bloque espacial en un solo filtro. Entonces codificas la información del patrón espacial. Es lo que Lo hace estuve leyendo. Me parece fascinante. Me parece increíble que exista. O sea, y como dices, la base son cosas muy sencillitas, ¿no? Pero, o sea, repetida y organizada de cierta forma y llega, o sea, igual y eso es como estamos hablando ahorita nosotros. Igual y eso es como funcionamos nosotros. No sé si has visto la teoría de autómatas celulares. Stephen Wolfram está como muy obsesionado con eso, de cómo el que un proceso sencillo se repita muchas veces te genera patrones súper distintos. Tú programas una función super X como 2 abajo, 1 a la derecha, y luego eso te puede construir la torre. Sí, lo vi perfecto. Y él tiene como sus favoritos. Lo empecé a leer porque sé que el güey dijo un día de estos, hace un par de meses, por cierto, creo que descubrí la teoría del todo, ¿no? Lo que Einstein se murió tratando de hacer. Y, por cierto, hay nada más entre la pandemia, pues creo que ya la encontré. Entonces no acabé de leer la teoría, pero me topé con estas que se van repitiendo, son como pirámides, ¿no? Y se van repitiendo y se forman patrones interesantísimos. Yo creo que todo el mundo que haya llegado más o menos lejos en ella y termina trabajando de alguna manera en gravedad cuántica, ¿no? Es un problema, el problema más de la física del siglo XXI, que nos falta ligar, o sea... La partícula de la gravedad, la partícula que le dé la... Bueno, pues es como el Higgs boson un poquito, ¿no? La física cuántica justo dice que hay 2 tipos de distribuciones de onda, ¿no? Una que son los bosones y otra que son los fermiones. Y a veces esas ondas tú las puedes modelar como partículas. Entonces, si está muy denso algo en el campo electromagnético, tú dices, pues ahí hay un electrón, ¿no? O sea, el problema con la física relativista es que todavía es muy newtoniana, ¿no? Entonces, Newton tiene este concepto de que todo avanza smoothly, o sea, de que hay continuidad, ¿no? Que tú vas avanzando y hay un avance continuo. Mientras que en la física cuántica, como está tan chiquito todo, no hay concepto de continuidad, sino que de repente, brincas. Sí, ¿no? sí. Pues se llama cuántica, porque no es discreto, ¿no? Entonces, en la física newtoniana y relativista vas así. Y en la física lo entiendo. Que llegas de A a B sin pasar por todos los puntos intermedios. Que, por cierto, es una mamada que el universo funciona así. Aunque sea muy chiquito, dices, no, y hay para adelante y para atrás en el tiempo, cara. Pero porque tú estás pensando particularmente, ¿no? O sea, estás pensando en particular. Como yo. Mientras que lo que te dice la física cuántica es que todo es un campo y que simplemente hay ciertas partes densas del campo que tú dices, pues ahí hay un electrón. Pero el electrón es solo un modelo de una densidad en el campo. No es que sea realmente un electrón. Ahí no hay nada. Es un valor que tiene el campo en ese momento. Está cabrón. O sea, es una locura que en verdad si no es porque me dijeran, güey, neta sí son físicos, o sea, neta sí es de veras y está comprobado,
dirías, ¿cómo, no, cómo puede ser? O sea, Es que la materia es un concepto humano, ¿no? O sea, la materia o sea, el que haya separación es un concepto lingüístico ujú. humano, pero todo está junto. O sea, todo es el mismo campo y solamente hay distintos valores de densidad en distintas áreas del campo, pero todo es lo mismo. La separación la crea la mente. Y probabilidades, ¿no? O sea, más que... Es un modelo, lo que siempre les digo, no confundir el mapa con el territorio, ¿no? O sea, el territorio está todo junto, o sea, todo eso en el mismo campo. Aquí hay cerveza y aquí el campo tiene un valor distinto. Lo que hace que esto sea cerveza y no mano es tu interpretación lingüística de la realidad, ¿no? Sí, yo entiendo. Hay dos valores del campo. Cuando yo muevo esto, solamente estoy excitando el campo de manera distinta que las interacciones entre el campo dentro de la botella hace que la botella se conserve unida, aunque yo la reordene en el espacio, ¿no? O sea, aunque yo reordene las moléculas se mantienen unidas por sus interacciones electromagnéticas. Por eso te da la ilusión de que la botella se mueve. Pero no es que la botella se mueva, simplemente yo estoy excitando el campo y las relaciones electromagnéticas en el campo mantienen la unidad de las moléculas, ¿no? Pero todo es lo mismo, nada se está moviendo, solamente está cambiando el valor del campo. La ilusión del movimiento te la da el lenguaje, ¿no? Que tú digas, es botella. En realidad, todo es lo mismo, solo que tú... El lenguaje, bueno, y yo creo que nos tendremos que seguir en otro momento, mi estimado, para continuar, pero sobre todo que por toda la banda, pero yo no sé si es tanto el lenguaje o que más bien nuestros cerebros vienen preprogramados para un universo de 3 dimensiones. O sea, porque el bebito, o sea, yo te daría el argumento que un bebito, antes de aprender a hablar, ya tiene conceptos del espacio tridimensional. Es información que se ha conservado a lo largo de la evolución, ¿no? O sea, Lo traemos de fábrica. Pero ahí está el concepto de creador. O sea, no has abandonado el concepto de un creador, sino que está embebido en tu discurso. O sea, uno puede ser ateo y seguir teniendo un discurso creacionista, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy teísta. Yo sí, Yo sé. ¿no? Yo sí soy teísta, pero, por ejemplo, mucha gente atea dice, sí, soy bien ateo, y luego tiene conceptos creacionistas que están codificados dentro del lenguaje y se te resbalan, ¿no? Por ejemplo, que algo esté programado, codificado, modelado, diseñado, es creacionista, ¿no? Claro. En realidad, lo que te dice la física cuántica es todo pasó espontáneamente y esa información espontánea, como aportó información. Acuérdate que la información es cuando reduces la incertidumbre, ¿no? Entonces, ese bebé o sea, cierto patrón de distribución de su energía lo llevó a gatear y eso se conservó. Esa nueva información de cómo gatear se conservó en el ADN, ¿no? Entonces, no es que vengas preprogramado, simplemente que pues ese bebé sí cogió y los otros bebés no. Digo, ya que crecieron, pero... O sea, Con los papás. Sí, o sea, justo lo que avanza a la siguiente generación es quién coge, ¿no? Entonces, y que cojas, pues implica muchas cosas. Entonces, simplemente fue información que se conservó porque ese bebé sí cogió y los otros no. Gatear fue algo que te llevó eventualmente a coger, ¿no? Entonces... Yo creo que deberíamos otro día nos aventamos una, y la parte del teísmo, con mucho gusto nos aventamos ahí una buena. Si quieres, o sea, ahí sirve un buen whisky. Ese día Está sí. bueno. Aunque ya no tomo, cabrón, pero me tomo un whisky ese día. Nos antojaste la IPA. Sí, güey. Lo que te iba a decir... ¿Perdón? Es que nos está enseñando el burro de Sancho y el gato de Schrödinger. Ya. ¿Ese de qué es? No sé. Nunca la había oído. ¿Física cuántica y el lenguaje me suena? ¿Conservantes y física cuántica? No sé. Es un libro de divulgación donde Luis González de Alba, que fue, entre las cosas, de los del 68 Tlatelolco, te desglosa muy, muy sencillo el modelo estándar de la física cuántica. Qué bueno. Si lo pueden conseguir, está increíblemente. Yo es de los que les recomiendo a mis empleados.
Deben ensamblar a mis alumnos. Bueno, eventualmente se convierten en... Pero sí. Igual, Fue un ¿no? día bonito. Digo, no pude. Hoy, mi primera adjunta, hoy se graduó, hoy alcanzó su PhD en física en Nottingham, ahí en Inglaterra. Qué chido, güey. La primera adjunta que tuve. Wow, qué padre. Ujú. Sí, hoy fue un día bonito. Se pudo graduar. Qué chido. Ya nada que ver en matemáticas, pero pues se dedicó mucho a la computación cuántica, de hecho. Qué chido. No, Pues esa está cabrón, güey. Es lo que ¿Quieres? sí. Sí. El pináculo de las mates está ahí. Ujú. Pero pues eso, chicos. Lo que te perdiste, Tocayo, es cómo se generan los skillframes, ¿no? Que es básicamente lo que estamos tratando de calcular es esta palabra A, palabra B, palabra C, palabra D y palabra E, ¿no? Entonces lo que estamos definiendo es una ventana. Entonces el tamaño de la ventana es cuántos vecinos vamos a medir. Lo que dice la teoría de los skillframes es que cada símbolo no importa el símbolo por sí mismo, sino importa con qué vecinos ocurra, ¿no? Entonces tú defines el tamaño de los vecinos. A lo mejor aquí puedes introducir palabra F y palabra G, ¿no? Entonces tú decides, tú dices, ok, voy a calcular C de acuerdo a B y a D, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Si esta oración es en O, la cantidad de palabras que pueden ser la palabra X es altísima. O sea, ¿cuántas palabras no caben en este patrón de en O, no? Ujú. Mientras que si tú le agregas una más a la ventana y dices, ok, voy a agregar ahora A y E. Entonces, a lo mejor es come, en o bebe, ¿no? Entonces, la cantidad de palabras que pueden ir en X se reduce a la cantidad de palabras que puede haber con E, O. Y si yo agrego una palabra más a F y a G, Se a reduce lo aún mejor más. es ella come en o bebe con, ¿no? Y la cantidad de palabras que pueden ocurrir en este contexto, en este patrón, es mucho más baja. ¿Cuál es el problema? Que entonces cada vez esta información, tengo que codificar más información dentro de C, porque antes codificaba un solo símbolo y ahora tengo que codificar tres. O sea, en realidad los vectores son un método de compresión de información, ¿no? Ok. Están comprimiendo la información de los tres vecinos, de la combinación y permutación de los tres vecinos, dentro de las dimensiones de C, ¿no? Buena idea, cabrón. Gran idea, y de hecho yo tengo una alternativa que eventualmente que pasemos todo esto, o sea, porque todo esto es con álgebra lineal. Luego yo les voy a enseñar cómo lo hago yo, que es con conjuntos y con teoría de Galois. Entonces no es un espacio euclidiano y no es con vectores, es con conjuntos, o más bien con vectores de conjuntos, ¿no? Les voy a enseñar luego cuál es mi investigación, que hace esto todavía más rápido y todavía más fácil. Pero en sí es una superior. Perdón, Richard, ¿cómo te interrumpo? ¿Cómo involucras teoría de Galois ahí? O sea, Porque teoría de Galois te dice que existe bueno, no un conjunto, un funcional que es un anillo que te permite con una operación hacer ciertas cosas. Tu operación, imagino que es esta, ¿no? O sea, sí, tu operación es tu expansión del anillo. de hecho, o sea, todo el anillo lo formas con las combinaciones y permutaciones. Es un anillo de Claro, combinaciones. exacto. Ajá, sí, por supuesto. Y lo único que estás buscando es que tu operación válida dentro, o sea, para que el anillo sea cerrado o al menos sea congruente con alguna operación, es que tu misma operación te genera un resultado, o sea, tú estás buscando una nueva oración, ¿no? Estás buscando oraciones válidas y descartando oraciones inválidas. Porque dentro de las combinaciones y permutaciones, lo que yo clasifico es cuál es una oración válida, ¿no? Porque hay N Dentro de una teoría. en un vocabulario de 10,000. O sea, imagínate que yo quiero calcular todas las oraciones posibles de 5 palabras dentro de un vocabulario de 10,000 palabras. Entonces, yo tengo una cantidad finita de combinaciones de 5 de 10,000, ¿no? Combinaciones y permutaciones de 5 de 10,000. Sin embargo, No todas las de 5 de 10,000 son válidas. son Entonces, válidas. hay algún patrón dentro del espacio de la validez, ¿no? Entonces, simplemente lo que introduzco es, ok, de todas las oraciones posibles, vamos a clasificar las oraciones válidas,
¿no? Entonces, un método de reducción del espacio de búsqueda. En lugar de buscar en todas las combinaciones y permutaciones posibles, buscas nada más en las combinaciones y permutaciones válidas. Y eso te reduce el espacio de búsqueda y acelera la optimización. Pero que sean válidas pueden ser completamente incongruentes para un ser humano. O sea, Es que hace que sean congruentes, ¿no? Basada en ejemplos. es sea, como que supervised, es como... ocurran O sea, on the wild, es supervised, pero que ya. ocurran on the wild, ¿no? O sea, por ejemplo, la lata perro no ocurre on the wild frecuentemente. Entonces también la métrica de si algo es válido o no es la frecuencia que ocurre on the wild. Entonces, la bebida caliente es más válido que la lata perro, ¿no? Porque ocurre más frecuentemente on the wild. Y le asignas como un peso de validez. El pedo es el día que alguien decidiera hacer una frase que nunca nadie ha dicho, que yo puedo decir una ahorita fácilmente, que Claro. nunca en la historia de la humanidad se ha dicho. Y entonces puedo decir, Juan se metió la lámpara por el culo mientras bailaba polka. Te aseguro que nadie ha dicho eso. En la historia de la humanidad, yo soy el primero. Y si es válida, ¿no? Y tu máquina no hubiera, ya ahorita ya se perdió en nuestra conversación que estamos teniendo. Acuérdate que por Lo que eso pasa es que al ¿no? final del día, cuando tú, por ejemplo, tú tienes una gramática construida a partir del lenguaje, en y o son conjunciones. Eso sí. Entonces tú ya le asignas un valor, sabes que después de una, o sea, tú Es le buen puedes punto. asignar a en y a o un peso y decir en y o son, en o son conjunciones y por lo tanto al interior de ellos no puede existir un verbo. Sí, la estructura, de acuerdo, Hugo, 100%. Si dices, si extraes la estructura, una sería la estructura y otro sería como la validez de la frase, ¿no? El tema es llegar a un entendimiento de lo que están tratando de... Es más, Godel, ¿no? O sea, no estoy buscando un modelo completo, estoy buscando un modelo consistente, un modelo que funcione el 80% de los casos, aunque haya 20% de los casos en el que no funcione, porque al final Fair enough. es un modelo muy útil para separar spam contra no spam, por ejemplo, ¿no? A pesar de que no es completo, pero es útil. O sea, yo no estoy buscando un modelo completo, estoy buscando un modelo lo más útil posible. Lo mismo te voy a contestar cuando me critiques mis iniciativas de fintech de la bolsa, güey. No te he dicho que no lo hagas. Es más, yo quiero 50.5%, no quiero 80%. Pero bueno, continuemos con este Pero eso es tema. básicamente todo lo que te perdiste, nada más. O sea, que... Mil gracias y ahora sí que gracias a todos que se tuvieron que aventar el review por mi culpa, pero les agradezco y sigamos como respeto de toda la banda. Generalmente tú aprendes en el TC Review. Eso es cierto también, eso sirve, va sirviendo, ¿no? Entonces, simplemente estamos tratando de comprimir estas combinaciones y permutaciones de vecinos en este vector, ¿no? Perfecto. Y me explicó la banda en lo que te paraste a tomar agua un poquito. Entonces, perfecto. Entonces, démosle. A ver, ahí les voy otra vez. Entonces, aquí lo que estábamos programando es eso de los skipgrams. Entonces, básicamente tomamos el documento, creamos un diccionario de palabra índice y de índice a palabra, y calculamos todos los skipgrams posibles, todas las combinaciones posibles de palabra con vecinos, ¿no? Entonces, este array es simplemente un array de combinaciones de palabras con vecinos. Y luego aquí inicializamos la capa de los embeddings, que es ya la de los vectores que vamos a tratar de predecir. 1000 es el número de palabras que vamos a tratar de predecir. Entonces aquí hay 1000, un vocabulario de 1000 palabras distintas. Y este es el nivel de abstracción o ambigüedad que tiene. Entonces, obviamente, si fueran 300, lo que estaba explicando el tamaño del espacio, ¿no? Si esta fuera una, pues hay más ambigüedad porque más palabras pueden caer en el mismo punto. Conforme voy subiendo el nivel de dimensiones, es más difícil que dos palabras caigan en el mismo punto. Entonces, hay menos ambigüedad y me cabe más abstracción porque me caben combinaciones más complejas de los símbolos, ¿no? Y luego aquí, esta es una función para inicializar pesos de una capa, o sea, W. Y luego aquí esta es la capa densa como tal. Sí, eso ya lo vi.
Eso sí lo agarré. Está perfecto. Va, entonces, ahora lo que vamos a hacer es programar softmax, que es esta función no lineal, ¿no? Que le agregamos para clasificar. O más bien, para agregar una no linealidad. Entonces vamos a programar esa no linealidad. Softmax pues, tiene una fórmula muy común. Le va a entrar el resultado. Z es el resultado de W por X más B, ¿no? Es como terminología clásica de Machine Learning. W es la matriz de pesos que inicializa aquí, aleatoriamente. Z es el resultado de multiplicar W. Ya dijimos que X ya trae B, entonces básicamente multiplicar W por B me da Z. Entonces a softmax entra Z justo para expresar que va justo después de multiplicar W por X, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace softmax es simplemente, de hecho la podemos partir a lo mejor para que no sea tan complicada. Pero lo primero que vamos a hacer es exponenciar a la Z. Vamos a sumar esta exponenciación. Igual si ven la formulita tiene más sentido. En un segundito. Entonces, aquí puedo poner, no veo. Puedo poner softmax formula. Entonces, aquí está mi fórmula, ¿no? De softmax. Bueno, esto está muy feo. Espérate. Aquí. Bueno, sigue estando igual de feo. Bueno, todo está muy fácil. Pero básicamente 1 sobre 1 más C a la X, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahí nada más es pues, programar eso. 1 sobre 1 más C a la X. Que la única función que tiene es crearme una como formita de S, ¿no? O sea, me hace como esta forma. Es como el sigmoid. Ajá, es un tipo de sigmoide. La diferencia entre la sigmoide tradicional y softmax es que softmax castiga el error, ¿no? O sea, o estás muy en la puntita o estás muy abajo. Ok. Entonces, básicamente lo que estamos programando pues es esa función. Entonces aquí, pero la estamos programando a lo largo de todos los ejemplos, ¿no? Por eso es que lo estamos haciendo de manera vectorial. Y aquí, por ejemplo, le estamos sumando 0.001 para que no sea 0, porque lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? Entonces aquí, básicamente, estamos dividiendo, o sea, esto es e a la z, ¿no? Y luego esta es la suma de todos los e a la z. Y el problema es que si eso me da 0, pues ya valí madre. Entonces le sumo 0.0001 para que no me afecte el resultado de manera significativa, porque todo está normalizado al 0.1. Entonces esto es más chico que esto, ¿no? No me va a afectar el resultado, pero me va a evitar que sea 0. Entonces no divido entre 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿No? Tengo e a la z sobre la suma de todos los e's a la z y sumándole 0.01 para que si por alguna razón esto me llega a dar 0, no divida entre 0, ¿no? ¿Sí o no? Va. Entonces, hasta este punto ya compuse varias cosas, ¿no? Esta es dense. Entonces, aquí ya compuse dense, ¿no? Y en lugar de usar activation relu, pues estoy usando activation softmax, ¿no? Otro tipo de no linealidad, pero al final una no linealidad. Y luego aquí viene la parte de la función de costo. Como este es un problema
de la diferencia entre el vector de entrada con el vector de salida, ¿no? Porque al final estoy tratando de calcular, por ejemplo, en este caso de esta oración, Hugo con está, ¿no? Y sentado con está y sentado con él. Como esto es un problema de qué tanto se diferencia la A con la B, lo que yo voy a usar de función de costo es la entropía cruzada, que me dice la diferencia entre dos pedazos de información, ¿no? Que es parte de la teoría de Shannon. Les recomiendo muchísimo leer sobre la teoría de Shannon, ¿no? Toda la teoría de información, porque tiene mucho que ver. Lo que tratamos de optimizar es la cantidad de información que codificamos en los pesos. Entonces, si leen a Shannon van a entender por qué muchas de estas cosas ocurren. Entonces vamos a programar la entropía cruzada, que es una función de costo muy tradicional para clasificación, pero en este caso nos sirve porque nos da la diferencia entre dos vectores. Entonces aquí va a entrar pues, obviamente Z, ¿no? Que es lo que salió de Softmax, y Y, que es mi valor real, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer pues, es simplemente mi costo. Bueno, regreso el costo directamente. Pues la entropía cruzada básicamente es, tomo el logaritmo de Z, le voy a agregar 0.001 igual para evitar errores matemáticos. Entonces lo que voy a hacer es sumar Y por todos los logaritmos de X. Esto lo estoy haciendo por todos los ejemplos, ¿no? O sea, siempre trabajo a nivel de todo el dataset. ¿Sí o no? ¿Alguien ya se me perdió? ¿O todo es cool? Sí, yo un poquito. ¿Tú un poquito? Sí. ¿Qué es esta función que Max el softmax sí ¿No? entiendo que está tratando de hacer? ¿Esta qué está tratando de hacer? Es la función de costo. Me está tratando de decir qué tan distinto Ya. es el vector que salió de mi capa densa contra el vector de la palabra que estoy tratando de predecir, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tanto Hugo se diferencia de está? ¿Sí o no? En función de las posiciones, ¿no? En función de la representación vectorial del diccionario que yo hice. Por eso, pero de las posiciones que tú le dices en el vector inicial, ¿no? De las posiciones que yo le di en el vector inicial. O sea, tú creaste un vector inicial con una frase. Ajá. Tú lo que estás entregando ahorita es ese elemento del vector, sobre qué base, o sea, en función, o sea, cómo tú lo describes en función de la posición de los demás, ¿no? Dentro de del mismo vector, ¿no? De sus vecinos. Ajá. Ajá. Entonces es como una tarea de reconstrucción, ¿no? O sea, yo tengo la palabra, por ejemplo, la multiplico por este vector, por esta capa interna, y tengo que ver si lo que me sale es la otra palabra, ¿no? Y comparo. Tú quieres que te dé esta, o algo cercano en posición a esta. Quiero que me diga qué tanto se relaciona o qué ocurre con esta. Ok, ya te entendí. Asumiendo que yo metí esta junto con otras 18,000 palabras, ¿no? O sea, yo tengo un montón de... Imagínate que me agarro toda la Wikipedia. Entonces, todas las oraciones de la Wikipedia voy una contra la otra. Todas las palabras o sea, agarro toda la Wikipedia, junto todas las oraciones que vienen en la Wikipedia, le doy un número a cada palabra que viene en la Wikipedia y lo que estoy tratando de comparar es cada palabra contra sus dos vecinos en toda la Wikipedia. Ok. Entonces, la palabra está, imagínate cuántas veces aparece en la Wikipedia, la palabra de, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de predecir es qué tanto ocurre con otras palabras, ¿no? ¿Qué tan frecuentemente de aparece con pato, por ejemplo? ¿No? O qué tan frecuentemente pato aparece con calabaza, ¿no? Es básicamente al multiplicarla por las otras y medir la diferencia entre los dos vectores, me va moviendo mi vector a lo largo del espacio vectorial de tal manera que cada vez esté más cerca de las cosas similares y más lejos de las cosas diferentes, ¿no? Y esto es a nivel palabra, no a nivel, no a nivel frase. Por eso es word to vec, porque es a nivel word. También podría ser sentence to vec, ¿no? Puedo codificar. Ok.
me puedo inventar una combinación lineal de oraciones, de palabras, para codificar una oración y hacer sentence to vec. Eso también existe. Ok. Incluso podría ser paragraph to vec. O sea, mientras yo pueda crear una manera de vectorizar, me podría inventar lo que sea to vec. Image to vec, por ejemplo. Simplemente es comprimir. Los métodos de la familia to vec o los autoencoders son métodos de compresión de información. De tal manera que yo pueda comprimir en un solo vector información de la concurrencia entre dos cosas, ¿no? Súper. ¿Qué tanto aparecen zapatos junto con patos? Pues puedo hacer un image to vec y pasarle dos imágenes, una donde sí hay zapatos con patos y una donde no. A ver, ¿no? Que me vaya prediciendo y crear una huella digital que represente la relación, ¿no? O sea, puedo tener un dataset de imágenes de zapatos y un dataset de imagen de patos y ver que se codifique en el vector la concurrencia. Buenísimo. Y es mucho más, digamos, significativo este método que una correlación simple. Este es el avance sobre Bag of Words. En Bag of Words tengo las palabras, pero no tengo ninguna idea de la relación entre las palabras. Aquí lo que estoy codificando es la relación entre las palabras, ¿no? Súper. Got it. Yo creo que ya son suficientes conceptos por ahí, compadres. O sea, tengo mi oración. La parto utilizando mi expresión regular, ¿no? Aquí le quito los acentos, aquí la hago minúscula, creo mi índice de palabras a índices y de índices a palabras, la corto, creo mis diccionarios, creo mis skipgrams, ¿no? Todas mis parejitas. Tú te perdiste los skipgrams. Mira, te enseño aquí, te imprimo X y Y para que veas los skipgrams. Ok, súper. Aquí básicamente son todas las parejitas de palabras, ¿no? Ah, ya, wow. Entonces, 8 con 6, 8 con 12, 8 con 5, 8 y así, ¿no? Dado que tengo una ventana de 3. Súper. ¿No? Entonces, 8 con 6, 8 con 12, 8 con 5, 6 con 8, 6 con 12, 6 con 5, ¿no? Y así sucesivamente. Todas las parejitas de palabras. Ya. Entonces, y luego ya sobre esas parejitas, creo aquí mi matriz de embeddings donde voy a poner mis vectores ahora sí del medio, mis pesos de la red, mis capas densas, mi función de activación no lineal Tu cost function. Y cost entropy, ¿no? Son mis ingredientes para hacer la red neuronal. Va, súper. Que es básicamente todo lo que está pasando acá. La cross entropy iría, no, este es deep learning. Cross entropy iría aquí, ¿no? Aquí en lugar de decir loss, diría categorical cross entropy, ¿no? No es cierto, binary cross entropy. No. Vamos a programar el stochastic gradient descent en la que sigue. Y aquí básicamente en lugar de dense, pues sería nuestra función esta de dense layer, ¿no? Y aquí en lugar de activation relu, aquí diría activation sopas, ¿no? Básicamente estamos programando keras. ¿No? Sí, sí. Vale, pues dudas, preguntas, problemas. Esa última explicación estuvo excelente. Que de repente Sí, igual y... No, adelante. Digo que igual y pasó porque yo no estuve, pero estaría bueno igual y hacer ese como resumen de todo el algoritmo en cada una de estas al final. Ya que quede listo. Sí, toma unas cuantas veces hacer redes neuronales, entender dónde entra cada Lego, ¿no? Pero al final el proceso es el mismo. O sea, tengo mi vector de entrada, multiplico por mis matrices de pesos, ¿no? Asumiendo que el vector de entrada yo le sumo una dimensión más que es B. Multiplico por la primera capa, la paso por la función de activación, que puede ser relu, softmax, sigmoid. Mientras sea no lineal, da igual. Entonces, tomo mi vector de entrada, le agrego mi dimensión B, multiplico por mi primera capa, la paso por mi función de activación. Eso lo meto a mi segunda capa, multiplico por mi segunda capa, paso por mi función de activación, multiplico por mi tercera capa, paso por mi función de activación y al final comprimo todo en un vector de salida, ¿no? Entonces multiplico por, si voy a clasificar 3 categorías, pues por la matriz de la capa de salida, que me lo va a transformar a un vector de 3. Entonces, este vector de 3 es mi predicción de todo el modelo, de multiplicar por todos los pesos.
Y luego regresas y ajustas los pesos y lo haces otra vez, ¿no? La función de costo la derivo, entonces Ujú. la derivada es lo que... El cambio. La iteras, ¿no? ¿Cómo? La iteras. Ajá, sí, justo, ¿no? Ujú. O sea, derivo mi función de costo, entonces comparo mi predicción, o sea, comparo mi predicción con mi valor real, mi Y contra mi Y predicha. Entonces, si yo predije 5 y el otro, el original era 7, pues entonces menos 2 es mi función de costo, ¿no? Porque me faltan 2 para llegar ahí. Entonces derivo y esa derivada se la resto a los pesos de la tercera capa, se la resto a la de la segunda, se la resto a la de la tercera por la función de cadena, más bien por la regla de cadena de la derivación, hasta que llego a mi última capa. Entonces ya tengo mis pesos actualizados y otra vez, ¿no? Vuelvo a multiplicar, activación, multiplicar, activación, multiplicar, activación, multiplicar, activación. Comparo, otra vez derivo y resto y otra vez, ¿no? Y cada vez que hago ese proceso se llama una época. Ujú. Y Es lo que habías dicho antes en cuanto a la regresión lineal, ¿no? Que calculas la derivada y te vas yendo hacia atrás. Acuérdate que una red neuronal no es más que un montón de regresiones logísticas compuestas o sea, es un vector de regresiones lineales compuesto, ¿no? Una composición de vectores de regresiones lineales. Esa es la definición de red neuronal. Pero yo más bien creo que, digo, no sé cómo expresas tú la derivada, pero yo más bien creo que es una iteración, ¿no? Es la función sobre sí misma, ¿no? Pues es métodos numéricos, ¿no? O sea, porque podrías hacerlo también analíticamente, pero estás usando métodos numéricos. Es un método de descenso de gradiente. Le vas restando el gradiente a cada capa. Sí, o sea, métodos numéricos, ¿no? En lugar de, o sea, porque sería muy complicado, muy costoso computacionalmente calcular Sí, claro. analíticamente la derivada. Entonces lo haces por métodos numéricos, le vas restando el gradiente, ¿no? Das borrachazos. Listo. Está bueno, tocayo. Yo creo que dejémoslo porque si no te va a amanecer allá en Madrid si nos Vale. seguimos. Va. Va, Muchísimas gracias. Gracias, bro. Cuídense cuídense mucho. mucho. Va. Nos vemos, chicos. Esta